El Señor Jesucristo les bendiga grande y poderosamente a este hermoso grupo de siervos y siervas de Dios que están siempre alabando al Señor. Quisiera saludar a este grupo maravilloso que me ha hecho esta invitación, al grupo apasionados por el Señor, apasionados por Jesucristo. Y vamos a trabajar entonces en este momento un tema importante, y quiero, insisto, bendecir a nuestros hermanos apasionados por Jesucristo. Dios les bendiga grandemente desde el lugar de Argentina. Dios les bendiga. Soy el pastor de Chile, Pedro Francisco Pávez Leiva, presidente de la Iglesia del Nombre de Jesús, Iglesia Familia Apostólica, y a la vez también director del Instituto Bíblico Superior de Chile. Así que vamos a agradecer a Dios por estas bondades, esta misericordia, y vamos entonces a considerar la enseñanza y también a invitarle a todos aquellos que quieran ser parte del Instituto Bíblico Superior de Chile a inscribirse, a comunicarse, a contactarse con nosotros, para que así puedan aprender del texto sagrado, de las Sagradas Escrituras, y podamos bendecir la obra de Dios y bendecir al pueblo del Señor. Quiero partir hablando acerca de enfermedades espirituales que impiden el crecimiento de la iglesia. Ese es nuestro tema. Enfermedades espirituales que impiden el crecimiento de la iglesia. Enfermedades. Y quiero tomar un salmito, como siempre, para sacar nuestras lecciones desde la palabra de Dios. Y dice así, del verso 1 al verso 3, bendice alma mía al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Nosotros vamos a estar centrados en el verso 3, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. ¿Ok? Bien. Entonces, partamos con esta enseñanza, enfermedades espirituales que impiden el crecimiento de la iglesia. A manera de introducción, voy a decir que la iglesia no crece ni decrece, no aumenta ni disminuye por sí misma, por el solo hecho de avanzar el tiempo, sino que hay razones para el crecimiento o el decrecimiento. Hay motivos por el aumento de hermanos y hermanas o la disminución de hermanos y hermanas en el seno de la iglesia. La culpa del por qué no crece la iglesia no está en Dios, sino en nosotros, los que integramos la iglesia, los seres humanos. Pablo, por ejemplo, ahí en 1 Corintios, en el capítulo 3, avala esta postura, avala este planteamiento. Y en 1 Corintios 3, versículo 6 al versículo 8, dice claramente la palabra de Dios: yo planté, dice Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. ¿Qué vemos en el texto? ¿Qué podemos extraer del texto? Lo primero que tenemos que extraer es que para que la iglesia crezca o aumente, se necesita de la colaboración del ser humano, que el ser humano haga algo y que el Señor complete la obra, que el Señor termine esa obra. O sea, el crecimiento de la iglesia está dado por el trabajo en conjunto del ser humano y de Dios. Yo planté, dijo Pablo, Apolos regó. Nosotros como ministros entregamos la palabra,
entregamos la enseñanza, visitamos a los hermanos, hicimos lo que nos toca hacer a nosotros. Pero el crecimiento espiritual, el crecimiento como creyente, eso lo da Dios. ¿Ya? Entonces, es un trabajo en conjunto, Dios y el ser humano. Cuando el ser humano no hace su trabajo, o cuando el ser humano lo hace mal, no va a haber crecimiento. No va a haber crecimiento. No es por culpa de Dios, porque Dios está dispuesto a dar el crecimiento. Yo planté, yo hice mi parte, dice Pablo. Apolo hizo su parte. Apolo regó esa semilla. Yo planté la semilla, Apolo regó la semilla, pero el crecimiento lo ha dado el Señor. Entonces, Dios no puede dar crecimiento si no hay alguien que plante, no hay alguien que riegue, no hay alguien que trabaje desde el lado y la vereda desde el ser humano. Es por tanto necesario diagnosticar la salud espiritual de la iglesia. Cada iglesia tiene salud o enfermedad. No existe la iglesia perfecta. No lo existe. No existe la iglesia que no tenga ningún problema, que no tenga ninguna dificultad, que no tenga nada que mejorar. Esa clase de iglesia no existe. Pero sí existe la iglesia sana. Sí existe la iglesia que está mayormente sana. El Señor mismo diagnosticó las enfermedades espirituales de 5 iglesias de Asia Menor. La enfermedad espiritual de Éfeso, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, de la Odisea. ¿Qué es una enfermedad espiritual? Es simplemente una situación o un estado dentro de la iglesia local a la cual asistimos que impide tanto el desarrollo espiritual como el desarrollo numérico. Cuando hablamos de crecimiento, de aumento de la iglesia, no nos estamos refiriendo tan solo al número. Quisieran 10, en un año son 20, si son 30, en un año son 60. No nos estamos refiriendo a eso. Nos estamos refiriendo a un crecimiento numérico, pero también a un crecimiento espiritual. Dios espera el crecimiento numérico y espiritual de su iglesia, de cada hermano, de cada hermana. O sea, Dios espera que haya calidad y cantidad dentro de su iglesia. La calidad y la cantidad no son elementos que se repelan, no son elementos que se excluyan. Todo lo contrario. Lo cuantitativo, lo numérico, y lo cualitativo, lo que tiene que ver con la calidad, perfectamente pueden coexistir en una iglesia sana. Hay dichos como este que están absolutamente equivocados. Poco, pero bueno. Poquito, pero bueno. No le interesa hacer tanto porque la cantidad no está en la calidad. No, no es verdad esa hipótesis. No es verdad esa acepción. La calidad y la cantidad perfectamente pueden coexistir en una iglesia sana. Es más, algo de calidad, todos lo quieren. Algo que no tiene calidad, nadie lucha por eso. Entonces, generalmente la calidad atrae a la cantidad. Eso es una máxima. La calidad atrae a la cantidad. Entonces, Dios quiere y espera el crecimiento entonces numérico en cantidad, pero también en lo espiritual, en calidad, en ser correctos, justos, éticos, morales, buenas personas, buenos creyentes, buenos hijos de Dios. Veamos, por ejemplo, el crecimiento cuantitativo. Veamos el crecimiento en números, si es que aparece en la palabra de Dios. Si es verdad que hay un crecimiento numérico en los textos sagrados. Bueno, en Hechos capítulo 1, versículo 13 al 15, encontramos que son 120 los fieles que esperan el cumplimiento de la promesa del Señor, que el Señor dijo que iba a derramar el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Y qué ocurre? Ocurre que mientras están orando, están buscando al Señor, y están buscando su gracia, y están buscando su presencia, viene el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, predica Pedro, y 3.000 almas son convertidas, bautizadas en el nombre de Jesucristo y convertidas, de acuerdo a Hechos 2:41.
Luego en Hechos 4:4 de 120, en Hechos 2:41 se pasó a 3.120, luego en Hechos capítulo 4, verso 4, 5.000 convertidos más, o sea, vamos viendo el aumento numérico porque Dios desea el crecimiento, el aumento numérico de su pueblo, de 120, 3.000, de 3.000, 5.000, en Hechos 5:12 se añadían gran número de hombres y mujeres, en Hechos capítulo 6, verso 7 y 16, verso 5, el número de los discípulos se multiplicaba grandemente, por lo tanto, el que diga que Dios quiere pocos pero bueno, está lejos del texto bíblico, está lejos del texto bíblico. El texto bíblico claramente enseña que Dios quiere el crecimiento de su iglesia. 120, 3.000, 5.000, gran número de hombres, gran número de mujeres, gran número de discípulos, se multiplicaba grandemente. Ahora veamos el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual tiene que ver con lo cualitativo, con la madurez, con el carácter, con la esencia de la persona. El crecimiento numérico tiene que ver con lo cuantitativo, con lo contable. De 120 pasamos a 3.000, de 3.000 pasamos a 8.000, de 8.000 no sé cuánto, se pierde la cantidad. Pero cuando hablamos de crecimiento espiritual de esas personas, hablamos de madurez, hablamos de estatura cristiana, de sabiduría, de prudencia, de saber hacer las cosas. Por lo tanto, para crecer espiritual y maduramente, se necesitan algunas cosas. Por ejemplo, gracia, conocimiento, trabajo. Para crecer espiritualmente y maduramente necesitamos la gracia de Dios, el conocimiento de Dios y trabajar por el Señor. Por ejemplo, ¿cómo puedo crecer espiritualmente? Segunda de Pedro 3, verso 18 dice, crecer en la gracia y en el conocimiento. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo conozco al Señor Jesucristo? A través de la lectura de la palabra, a través del estudio de la palabra, a través de la profundidad de tomar los textos bíblicos y poder entenderlos a través de buenos profesores, buena enseñanza. ¿Cómo crezco espiritualmente? Crezco en la gracia, buscando al Señor, orando, ayunando, buscando su presencia. ¿Cómo soy maduro? ¿Cómo crezco maduramente y espiritualmente? Aprendiendo la palabra, escudriñando las escrituras, porque no con solo pan vive el hombre, sino que con toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo crezco? ¿Cómo aumento mi madurez y mi crecimiento espiritual? A través de un trabajo como para el Señor. Todo lo que hago para el Señor. Tanto afuera, donde en mi trabajo secular, como en las cosas del Señor. En el trabajo, en la obra de Dios. Tengo que hacerlo todo como para el Señor y no para los hombres. ¿Cómo crezco espiritual y maduramente? Asistiendo al templo, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Cómo crezco y maduro espiritualmente? Lectura y devoción diaria de la palabra de Dios, como los debería, en Hechos 17:11, que ellos estudiaban las escrituras para ver si estas cosas eran así. Diariamente tenemos que leer la palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cómo crezco y maduro espiritualmente? Entregando mis diezmos, entregando mi ofrenda, entregando mi aporte voluntario, siendo una persona generosa y no una persona mezquina, no una persona tacaña. ¿Cómo crezco espiritual y maduramente? Trabajando los dones espirituales que Dios nos entregue a cada uno de nosotros. Así que cerramos esta introducción diciendo que Dios quiere y espera mi crecimiento numérico en mi iglesia y mi crecimiento espiritual en lo personal. Todos nosotros estamos en una iglesia local, pertenecemos a una iglesia local. Y ahí es donde tenemos que desarrollarnos. Y ahí es donde tenemos que crecer. Y ahí es donde tenemos que trabajar, nuestra iglesia local. Porque cada iglesia local necesita crecer en número y necesita crecer en lo espiritual y en la madurez en el Señor. Y para eso están estas cosas que hemos estado mencionando, que hay que
leer la palabra diariamente, hay que orar diariamente, hay que buscar al Señor, hay que ser generoso, hay que trabajar en la obra del Señor. ¿Ya? Eso es más o menos lo que a grosso modo, muy a grosso modo, lo que Dios pide de su pueblo, es decir, un crecimiento numérico y espiritual o maduro. ¿Para qué? Para no sufrir de enfermedades espirituales. ¿Cuáles son algunas, no todas, pero cuáles son algunas de las enfermedades espirituales? Por tiempo, voy a por tiempo a mencionar algunos. Número uno, ¿cuál es una enfermedad espiritual que impide el crecimiento de la iglesia numérico y espiritual? Número uno, desnutrición espiritual. Primera enfermedad, desnutrición espiritual. La definición de desnutrición es esta, una de ellas. Debilidad de una persona por recibir poca o mala alimentación. El fin es la muerte. Esa es la definición, la precisión de lo que es desnutrición. Debilidad de una persona por recibir poca o mala alimentación. El fin es la muerte. En lo natural, eso lo vemos, especialmente en los países de África, donde hay tanta debilidad por recibir poca o mala alimentación, y el fin es, obviamente, la muerte. Hay videos, hay fotografías que desgarran el alma, que prácticamente los niños, las personas son huesos con piel y nada más. Bueno, en el ámbito espiritual, también hay desnutrición espiritual. También hay debilidad por recibir poca o mala alimentación de la palabra de Dios. Hay pastores, hay iglesias, hay hermanos y hermanas desnutridas espiritualmente, débiles, que reciben poca o mala alimentación. Hay desnutrición espiritual en la iglesia porque los hermanos y hermanas no se alimentan de la palabra de Dios, no se alimentan de la palabra de Dios, no la leen diariamente, no la estudian diariamente, no la ponen por obra, no la practican, no hay praxis, no hay práctica, no hay lectura, obediencia y praxis y práctica de la palabra de Dios, no lo hay. Eh, Muchos creyentes hoy día no son capaces de leer media hora la Sagrada Escritura, no son capaces de leer media hora la palabra de Dios, no somos capaces de leer media hora la Santa Escritura, pero tenemos tiempo para divertirnos, tenemos tiempo para jugar al fútbol, tenemos tiempo para los entretenimientos, tenemos tiempo para perderlo horas y horas en Facebook, tenemos tiempo para perderlo en las plataformas digitales, tenemos tiempo para perderlo en las redes sociales. ¿Cuánto tiempo pasamos en las redes sociales? Según los estudiosos, son más de 5 horas diarias. Es mucho. Casi el mismo horario de trabajo en muchas partes del mundo. Entonces, se pierde mucho tiempo en las plataformas, en las redes sociales, Facebook, WhatsApp, Messenger, Instagram, y no sé cuántas cosas más hay ahí, porque me declaro un analfabeto digital, absolutamente, sé hacer muy pocas cosas. Pero hay una cantidad enorme de diversión, de tiempo perdido en las plataformas que pudiera ser invertido en la lectura de la palabra de Dios. Entonces, la primera enfermedad de muchos creyentes, de muchas iglesias locales, de muchos varones y mujeres, es la desnutrición espiritual, que es la debilidad provocada por mala alimentación o recibir poca alimentación. Entonces, tenemos gente que lee poco en sus casas, no lee la Biblia. Tenemos ministros que su alimento es insuficiente. Ministros que no se preparan para predicar la palabra de Dios. Ministros que no se preparan para predicar la palabra de Dios. Y como no se preparan, el alimento que entregan es poco o de muy mala calidad. Incluso tóxico, venenoso.
Toman cualquier cosa de internet, la bajan y la predican, sin haber orado, sin haber pedido al Señor dirección, sin pedir al Señor un mensaje para la iglesia, sin estudiar el contexto histórico, sociológico, antropológico, religioso, político, sin hacer hermenéutica, una buena interpretación en nuestro tiempo del pasaje, del texto bíblico que quiero predicar. Porque predicar, quiero decirle que es un trabajo arduo. Un buen sermón cuesta 10 horas, no media hora, no un par de minutos. Entonces, obviamente, si el ministro no se prepara, los predicadores no se preparan, no estudian la palabra de Dios y no se preparan, van a tener una congregación local raquítica, una congregación desnutrida, una congregación enferma. La segunda enfermedad espiritual que hay hoy día fuertemente dentro de la iglesia, la segunda enfermedad espiritual que voy a tratar es la siguiente. Me parece que por el tiempo voy a quedar aquí nomás. La segunda enfermedad espiritual es el egoísmo espiritual. El egoísmo espiritual. La persona egoísta se preocupa por sí misma y no le interesan los demás. Vivimos en un mundo posmoderno, en una época posmoderna, donde la comunidad ha dejado de ser importante, trascendente y relevante, y el individualismo, el narcisismo, el hedonismo, el preocuparme solamente por mí mismo y no me interesa lo demás, habla de un egoísmo en lo secular, en la sociedad que estamos viviendo, pero ese mismo egoísmo está también dentro de los hermanos y dentro de las hermanas, y hay muchos hermanos y hermanas egoístas y por lo tanto están enfermos y enferman su iglesia local. Son gente que mira solo por lo suyo propio o lo de su familia y no le importa a los demás. El egoísmo espiritual puede ser visto en las siguientes actitudes. Número uno, el consumismo, el materialismo. El lema del egoísta espiritual es compra, utiliza, desecha, compra, utiliza, desecha. Es decir, nosotros vivimos en una sociedad secular, mundana, y también vivimos en nuestra sociedad, nuestra pequeña sociedad eclesiástica, en la iglesia, en nuestra iglesia local, y donde para muchos el lema es el mismo: compra, utiliza, desecha. La cultura de lo desechable. Todo tiene que ser desechable. Compra, utiliza, desecha. Por ejemplo, la parábola del rico insensato, en Lucas 12, del verso 13 al 21, encontramos que las palabras repetitivas de este hombre egoísta son mío, mis, mío, mi alma, mi granero, mi fruto, mío, mi. Nunca está el de nosotros. No, no está el de nosotros. Está el mis, mío. O sea, una cultura, una sociedad absolutamente egoísta, centrada en sí misma, y por lo tanto es eso lo que hoy día nosotros tenemos como enfermedad espiritual de la iglesia. Una iglesia, una cantidad de creyentes, hombres y mujeres, demasiado egoístas, preocupados de sí mismos, de su propio departamento. Yo trabajo con la DOR, que no me interesan los demás. Yo trabajo con los jóvenes, no me interesan los demás. Yo trabajo con los ancianos, no me interesan los demás. Trabajo con los niños, no me interesan los demás. No. Estas son las partes de un todo. Para que funcione bien, las partes tienen que conformar el todo en un gran engranaje, donde todos nos vamos apoyando y ayudando los unos a los otros. ¿Cuál sería el remedio para esta enfermedad del egoísmo espiritual? El antídoto o remedio: comenzar a preocuparse en ayudar, en visitar y socorrer a sus hermanos y al prójimo. Y con el prójimo me refiero al que no es cristiano. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, no mirando por lo suyo propio, sino también por los demás. Bien, lamentablemente el tiempo pasa rápidamente y voy a concluir esto
mencionando que hay enfermedades espirituales hoy día dentro de la iglesia y esas enfermedades espirituales impiden el crecimiento de la iglesia. Dios desea que su iglesia crezca en número, pero también en lo interior, en lo espiritual, crezca en cuanto a la madurez, en cuanto a la sabiduría, en cuanto a la prudencia, en cuanto a la cristiandad. Dios desea que su pueblo no esté desnutrido espiritualmente, sino que constantemente esté aprendiendo la palabra de Dios y no muera por falta de palabra de Dios. El profeta dijo claramente que iba a haber un tiempo en que no iba a haber hambre de pan ni sed de agua, sino que de oír una buena palabra de Dios, de oír esa palabra en la cual el ministro se ha preparado para entregar el mensaje. Y la segunda enfermedad espiritual que vimos es el egoísmo espiritual, donde la persona se preocupa de sí misma y no le interesa lo que está pasando a su alrededor. Cristo no fue así. Cristo estaba en el cielo, adorado, sentado en su trono, glorificado. Se preocupó por nosotros. Vino, se manifestó en carne, dio su vida, anduvo haciendo bienes, preocupado del pobre, del ciego, del sordo, del menesteroso, del leproso. Comunicando la vida y la bendición. Así que enfermedades espirituales que impiden el crecimiento de la iglesia, tenemos que tener los antídotos y estar en la palabra de Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde,